Saludos, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 4, integrado por los participantes Emil Aquino, Nircido Díaz y esta servidora aquí, Madeline Pérez. Vamos a hablar sobre las teorías de aprendizaje tratadas en la unidad 3 de la materia Procesos de Aprendizaje impartida por el profesor Murillo Estefan. Existen diversas teorías de aprendizaje, como sabemos, que dan respuesta a la pregunta de cómo aprendemos. Cada una de estas teorías pueden ser de gran utilidad en función a los fines que deseamos perseguir, especialmente en la modalidad e-learning. Yo voy a hablar un poco sobre la teoría del conductismo, la cual es una teoría que entiende que el aprendizaje se produce siempre que reforzamos la respuesta que deseamos aprender, por ejemplo, mediante la repetición de un ejercicio, de una práctica o un concepto. Cuando se aplica el método conductista a un curso diseñado en e-learning, se espera que los contenidos se presenten de forma estructurada, es decir, paso a paso y con refuerzos continuos. El caso de la improvisación en esta teoría es muy poco frecuente y el rol del estudiante tiende a ser un poco pasivo o totalmente pasivo, porque el estudiante solo observa y hace lo que le indica el profesor. Esta teoría parte del supuesto de que el conocimiento consiste fundamentalmente en una respuesta automática a factores o estímulos externos que se encuentran en el ambiente o en el entorno virtual de aprendizaje. Como mencioné anteriormente, este enfoque se puede integrar en la modalidad e-learning al programar aplicaciones educativas con consecuencias formativas, estructuradas y repetitivas, mediante preguntas o tests se verifica si el aprendiz ha adquirido el conocimiento deseado. Según el resultado, recibe mensajes de retroalimentación positiva o penalizaciones por sus errores. Un claro ejemplo de este enfoque también podemos ver en los tutoriales. Por ejemplo, en un tutorial vamos pasando página por página conforme van respondiendo las preguntas que se nos plantean. En estos cursos normalmente una vez que hayamos leído la información o visualizado la información, tenemos que realizar una actividad o varias actividades para demostrar que hemos aprendido eso que vimos en el tutorial. En definitiva, el diseño del curso a distancia o e-learning bajo esta teoría de aprendizaje se caracteriza por lo siguiente: un proceso secuencial y lineal, como había explicado, paso por paso y bien estructurado. Una planificación sistemática, un conocimiento entendido como objetivo. El desarrollo del contenido debe ser guiado por objetivos. La necesidad de expertos que transmiten la información, por ejemplo, este es un vivo ejemplo de esto. Un objetivo claro, que los alumnos adquieren el conocimiento en base a un objetivo. Y la importancia de la evaluación sumativa, se evalúan los resultados. También voy a hablar un poco sobre el aprendizaje significativo, que viene siendo se engloba en la teoría de aprendizaje basado en el constructivismo, que más adelante mi compañero Nircido va a explicar. El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje que relaciona los conocimientos previos con los que ya poseemos. Es un aprendizaje basado en la comparación de conocimientos. Gracias a este tipo de aprendizaje se adquieren nuevas habilidades, conocimientos o destrezas, usando como base conceptos previos que ya habíamos poseído. David Ausubel es el representante de esta teoría de aprendizaje. Es un psicólogo y pedagogo norteamericano. Fue quien desarrolló y modificó este aprendizaje, que de acuerdo a su definición es un tipo de aprendizaje en el cual
El aprendiz asocia, reajusta y reconstruye las informaciones, los conocimientos que ya poseía. En este modelo, este modelo cumple con una serie de características que mencionaré a continuación. Los datos deben tener significado para el estudiante. El estudiante tiene que saber el significado de lo que de los conocimientos previos que tenía en base a esa información o esa lectura. Es recíproco, existe una retroalimentación entre la fuente y el receptor. El aprendiz entiende la información que se le está proporcionando en base a los conocimientos que ya tenía. El aprendizaje adquirido puede ser aplicado en diferentes contextos. A esto se le define como transferencia de conocimiento. Existe una conexión entre la información nueva y la que ya existe, entre la estructura cognitiva. La información nueva complementa y enriquece la información anterior y esto es lo que la hace más completa para el participante. El aprendiz tiene la disposición de aprender siempre que tenga lógica y significado para él. Esto es cuanto en base a la teoría de aprendizaje significativo y el conductismo. Ahora vamos a dejar a nuestro compañero Emil Aquino con la teoría del cognitivismo. Buenas noches. Continuando, como decía nuestra compañera Madeline, vamos a explicar de manera breve lo que es el cognitivismo y el conectivismo. Como mencionaba, mi nombre es Emil Aquino y vamos a entrar en materia con esta parte. El cognitivismo, como teoría de aprendizaje, comienza a reemplazar el conductismo en torno a los años 60. El cognitivismo centra su atención en los procesos mentales, como el pensamiento, la memoria y el conocimiento. Para las personas son seres racionales que para aprender tienen que implicarse de manera activa en lo que están aprendiendo. El cognitivismo utiliza una metáfora, la metáfora del ordenador, para referirse al cerebro humano, destacando el papel del procesamiento de la información. Podríamos identificar algunos principios de esta teoría de aprendizaje, como es el aprendizaje se concibe como un cambio a la estructura mental del individuo. El alumno aprende individual y significativamente. La persona aprende de forma activa y consciente. El proceso de aprendizaje está determinado por el estilo de aprendizaje de cada alumno. El proceso de aprendizaje está fuertemente condicionado por la experiencia anterior de los alumnos. El conectivismo destaca la importancia de las redes como vehículo para la distribución del conocimiento. Un aspecto central al conectivismo es la metáfora de una red con nodos y conexiones. Esta corriente fue propuesta por George Siemens. Para las tendencias actuales al aprendizaje se concentran en que muchas personas van a cambiar de campo de trabajo varias veces a lo largo de su vida. Varios profesores nos han tocado esa parte a medida que hemos cursado la maestría. También el aprendizaje informal representa el aspecto significativo en nuestra experiencia cotidiana. Las tecnologías modifican nuestro cerebro. Las organizaciones y los individuos son organismos en continuo proceso de aprendizaje. Siemens plantea que la teoría de aprendizaje tradicionales, como el conductismo, cognitivismo y el constructismo también, fallan porque plantean que al final el proceso de aprendizaje es algo que se produce en el interior de las personas. Estas teorías no entienden el aprendizaje que se produce fuera de los individuos, por ejemplo en las máquinas. Siemens basa su teoría de la integración de otras teorías actuales, como son la teoría del caos, la complejidad y sistemas autoorganizados. Algunos principios del conectivismo enunciados por Siemens son: el aprendizaje y el conocimiento residen en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. El conocimiento puede residir en dispositivos que no sean humanos, es decir, en máquinas. La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se conoce. El conectivismo es el resultado de las conexiones entre individuos, miembros de una sociedad, y los que no residen en un individuo propiamente, sino que es propiedad de la sociedad en conjunto.
Hasta aquí mi parte. Ahora continuamos con el compañero Nircio. Bien, vamos a continuar en la misma línea de los compañeros, especialmente la última parte que nuestro compañero Aquino acaba de presentar, y haciendo ejercicios mentales de lo que ya hemos venido estudiando y analizando a lo largo de esta maestría y supongamos de toda nuestra vida académica. Y partiendo con las características del conectivismo, podemos decir que se presentan una serie de características relevantes e importantes que abrazan esta teoría. Podemos comenzar con que el aprendizaje y el conocimiento reposan sobre la diversidad de opiniones. Aprender es un proceso que consiste en conectar nodos, fuentes especializados o recursos de información. El conocimiento puede residir en dispositivos no humanos. La capacidad para aprender es más importante que el conocimiento, que el contenido que se tiene. Nutrir, mantener conexiones es necesario para facilitar lo que es el aprendizaje continuo a lo largo de los tiempos. La habilidad para establecer conexiones estrictas entre distintos campos, ideas, conceptos, es una competencia esencial del alumno, del estudiante. La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje, lo que supone una respuesta correcta hoy puede ser incorrecta mañana, y esto es algo que vivimos a diario muchas veces con la tecnología. Sabemos o creemos saber algo hoy y ya mañana esa misma aplicación, ese mismo programa, ese mismo aparato cambia algunas configuraciones y básicamente son casi nuevos para nosotros, o al menos no encontramos las opciones como ya estábamos acostumbrados, ya que la decisión está basada en principios que cambian rápidamente. Es necesario realizar aquí una puntualización acerca del rol del docente. Podría pensarse que esta concesión del alumno y su dispositivo tecnológico sería suficiente para aprender y que el docente quedaría relegado a un segundo plano, el cual no es así. El docente tiene un rol crucial como facilitador. Es un organizador de aprendizaje al brindar a sus alumnos lo que son estrategias, herramientas, contenidos, todos los recursos habidos y por haber que le permitan desarrollar sus competencias, sus habilidades, sus destrezas, y el aprendizaje en red facilita o proporciona muchas de estas herramientas y recursos. El docente es el experto que guía al alumno para que desde su conocer, o sea, aparte de conocer las herramientas disponibles, utiliza y aprende a hacer con la tecnología de la información y la comunicación, trabaja para facilitar su vida en el salón de clase, en el aula, en el ambiente o en el contexto escolar en que se desempeñe. Esto requiere un aprendizaje continuo a lo largo de la vida y cambia en la práctica educativa, lo cual es un gran desafío que, si se logra, permite al docente contribuir a formar competencias y estrategias en sus alumnos que le ayuden a seguir aprendiendo el resto de su vida. Es decir, pues repito, a lo largo de la vida, aprendizaje a lo largo de la vida, porque ya quedan impregnadas, ya quedan estructuradas y ya entonces tiene todos los mecanismos necesarios para construir esos aprendizajes, esos conocimientos. Y hablando de construir, aquí pasamos a, no llega primeramente a la mente Piaget, pero pasamos al constructivismo. Y el constructivismo es una teoría psicológica de carácter cognitivo que postula que el proceso de aprendizaje de lengua, al igual que cualquier otro proceso de aprendizaje humano, es el resultado de una constante construcción de nuevos conocimientos, con lo que sigue reestructurando los conocimientos previos o los conocimientos aprendidos o los conocimientos natos de un individuo, un ser humano o una sociedad. Dicho de otro modo,
desde una concepción constructivista, el aprendizaje no tiene lugar al copiar la realidad, como se postulaba en el conductismo, sino que supone una construcción de los conocimientos previos que tiene una persona, que tiene un individuo, para dar cabida a dicha estructura cognitiva, al conocimiento de nuevos saberes, de nuevos aprendizajes, conocimientos nuevos, simple y llanamente. Y, por ejemplo, desde la teoría cognitivista del aprendizaje, como puede ser la que describe Piaget, se considera que el conocimiento nuevo se asimila por la relación de este con las ideas previas que el aprendizaje ya posee. Tras la asimilación tiene lugar lo que es una acomodación o un reajuste de esa estructura cognitiva o cognitiva. Por lo tanto, hay aprendizaje si se modifica la transformación de la estructura cognitiva preestablecida. De otra palabra, también se puede interpretar que cuando un individuo cambia su conducta con respecto a algo, es porque genera un aprendizaje. Para Piaget, la enseñanza no tiene sentido, o sea, dar el contenido lógico, acabado, sino que el individuo ha de llegar a ello mediante la experimentación, razón por la que su teoría del aprendizaje se conoce con el nombre de aprendizaje por acción, o sea, aprendizaje en acción o por acción, o sea, accionando sobre unos contenidos, sobre una herramienta, sobre una experiencia, sobre una sustancia, una materia, entonces ahí construimos el conocimiento. No viene dado en paqueticos, sino que accionamos y aprendemos. Además, Piaget, al igual que otros psicólogos cognitivos, han expuesto en teoría distinta, aunque con muchos puntos en común entre ellos. El proceso de aprendizaje, así como Huber, desarrolla la teoría del aprendizaje significativo, siendo en el ámbito europeo, creo que es europeo, cabe destacar que también la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Brunner, ya en los años 60, por ahí. A pesar de construir teorías diferentes, las tres teorías de aprendizaje indicadas en los párrafos que ya hemos de una forma estructurada o en los que ya hemos comentado, son muy afines. Se puede concretar en modelos de enseñanzas caracterizados como, por ejemplo, por una participación activa del alumno, atención centrada en los procesos cognitivos que favorecen el aprendizaje, énfasis en el uso de distintas estrategias de aprendizaje empleada para reorganizar esos contenidos que vamos trayendo. También podemos reconocimiento de que la persona aprende de una determinada manera, o sea, el aprendizaje individual de cada individuo, lo que requiere estrategia y metodología pertinente, y no solo pertinente, sino que estimulen la potencialidad de cada persona con lo que dispone, con los recursos que tiene, con lo que posee, con lo que la tiene más cerca de él. También podemos decir que fomenta la autonomía del aprendizaje, pues es preciso que este valore y tenga confianza en sus propias habilidades para resolver el problema, para interactuar, para comunicarse, para aprender a aprender, que es algo que muchas veces nos cuesta aprender a aprender. Y ya digamos que en última instancia, o por último, no que sea menos importante, me llega a colación lo que es que la didáctica de cualquier área, de cualquier enseñanza, los postulados básicos del constructivismo están en la base del alumno. Digamos, en enfoques al código cognitivo, como son el enfoque humanístico o el enfoque comunicativo, sí, si no me recuerdo, comunicativo. Bueno, ya para no abundar mucho, vamos a cerrar esta parte ahí, entendiendo que hemos dado por asentado nuestra participación en esta pequeña diserción. Entonces, pasamos con Madeline, que ella va a cerrar la participación. En definitiva, la diferencia de estas teorías de aprendizaje, por ejemplo, en el conductivismo, el estudiante viene siendo receptor, simplemente receptor de la información, mientras que en las demás teorías
viene siendo ya protagonista de su propio aprendizaje. Y esa es la gran diferencia que hemos visto. Bien, entonces hemos finalizado hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a concluir. Espero que haya gustado nuestro video. Y Hasta la próxima. hasta la próxima. Bye. Bye.